Todo inició con mi compañero de trabajo. Los dos éramos maestros en una escuela de idiomas, enseñábamos español como segunda lengua, por lo que teníamos alumnos de distintas nacionalidades. A mí me gustaba Pedro, y notaba cierto interés de su parte. Estuvimos saliendo por un tiempo, íbamos a cenar, a bailar y a visitar museos. Yo esperaba que pronto me pidiera ser su novia. Sin embargo, sucedió algo muy extraño. Un día, me invitó a ir a visitar a su familia porque quería que me conocieran. Me causó un poco de extrañeza, ya que aún no teníamos una relación formal, pero su insistencia fue tal que no lo dudé. En ese tiempo, yo vivía en una casa con 2 compañeras de cuarto, me había mudado a la ciudad en busca de mejores ingresos, mientras mi familia permanecía en un pueblo a 2 horas de distancia, a quienes visitaba con cierta frecuencia. Un viernes por la tarde, después de salir de trabajar, me fui con Pedro a cenar a casa de su familia. Ahí conocí a sus padres, a su hermano menor y a su hermana. Noté que su hermano estaba enfermo. Para moverse, usaba una silla de ruedas y su rostro era muy pálido. Pedro me explicó que su hermano, Alfredo, padecía leucemia y que los médicos no le daban un buen pronóstico de vida. Alfredo me miraba de una manera que no me hacía sentir cómoda. Su mirada era insistente. Durante la cena, se sentó a mi lado e intentaba platicar, aunque le costaba trabajo porque se ponía nervioso y tartamudeaba, lo que hacía complicado comunicarse con él. En cada momento buscaba estar cerca de mí, y cuando me despedí de todos para marcharme, Alfredo me tomó la mano y me dio un beso en la boca que me tomó por sorpresa. Me quedé inmóvil, sin saber cómo reaccionar ante lo que acababa de suceder. Miré a Pedro y a su familia, pero ellos sonrieron, como si no les pareciera raro que Alfredo hubiera hecho eso. Salí aún abrumada por lo ocurrido, y Pedro, riendo, puso su brazo sobre mis hombros. Me dijo que a Alfredo le había gustado mucho conocerme y que a su familia también le había agradado. Confundida, le pregunté a Pedro por qué me había llevado a su casa. No entendía lo que había pasado. Él, con un tono serio, me pidió comprensión por lo que estaba a punto de decirme. Me explicó que Alfredo estaba muy mal y le quedaban pocos días de vida. Nunca había tenido una vida normal, siempre entre hospitales, quimioterapias y las consecuencias de su enfermedad. Lo que Pedro quería pedirme era un favor muy grande y me advirtió que quizás me parecería una locura. Solo tenía que aceptar, no habría ningún compromiso de mi parte. Esperé escuchar cualquier cosa, menos lo que me pidió, que me casara con su hermano. Reaccioné de la peor manera y le dije que, si para eso me había llevado a su casa, mejor no lo hubiera hecho. Molesta, me fui y, durante varios días, evité a Pedro. Intenté no encontrármelo, pero él siguió insistiendo. Un día lo encontré afuera de mi departamento. Al verlo, di la vuelta para marcharme, pero él me tomó del brazo y me pidió que lo escuchara. Me aseguró que sería la última vez que trataría de convencerme y que, sin importar mi decisión, no volvería a insistir. Aunque estaba enojada, lo invité a pasar. Ahí fue cuando me explicó todo. Pedro tomó un momento antes de empezar, como si también le costara hablar de aquel asunto. Me comentó sobre sus costumbres y tradiciones familiares, y finalmente me dijo que no era necesario que me casara con Alfredo en vida, podía hacerlo cuando él muriera. Ese comentario fue aún peor que cuando me llevó a su casa, me pareció perturbador. Me levanté del sillón y le pedí que se fuera. Pero Pedro, con voz suplicante, me pidió que lo dejara terminar. Me explicó que, según sus costumbres, si una persona moría soltera, al llegar al más allá iba a pasar la eternidad en soledad, sin ninguna compañera. El espíritu de Alfredo andaría entre las sombras y la oscuridad, junto a otros seres en la misma situación, atrapados en un mundo de desolación y abandono. No podía creer lo que Pedro me estaba diciendo. ¿Cómo podía hablar con tanta seguridad de lo que había después de la muerte, si hasta donde yo sabía, nadie podía regresar del mundo de los muertos para contarlo?
Pedro, con lágrimas en los ojos, me dijo que yo era la única persona que podía ayudar. Sin embargo, respetaba mi decisión si no lo hacía, y se fue. Al final, decidí no casarme con un muerto. Lo que me pedía era demasiado, mis creencias eran completamente distintas a las de Pedro, por lo que me negué. Desde entonces, Pedro y yo nos alejamos. Seguimos en el mismo centro de trabajo, pero solo nos saludábamos de lejos. Nunca volvimos a platicar, y mucho menos a salir juntos. Un día, mientras comía en el comedor del trabajo, vi cuando Pedro salió con prisa. Una de mis compañeras comentó que le habían avisado que su hermano acababa de morir. Mis compañeras dijeron que irían al funeral después de salir. Dudé en ir, pero entendía que Pedro estaba pasando por una situación difícil. Dejé de lado mis diferencias y fui al funeral. Toda la familia de Pedro estaba reunida en un salón en las afueras de la ciudad. No se trataba de una funeraria, sino de un lugar privado donde tenían el cuerpo de su hermano. Todos los familiares se veían tristes. En ese momento, cualquier sentimiento negativo que pudiera tener en contra de Pedro y de su familia se desvaneció. Me acerqué a Pedro para darle las condolencias. Él estaba devastado, al igual que sus padres y hermana. Me abrazó con fuerza, se notó que le dio mucho gusto verme. Era verdad lo que me había dicho Pedro, sus costumbres eran distintas. No formaban parte de las creencias de la Iglesia católica ni cristiana. En el lugar no había ninguna imagen religiosa ni, mucho menos, un crucifijo. Tampoco había coronas de flores ni ramos de crisantemos, solo 2 cirios muy grandes de color rojo encendidos a cada lado del ataúd y un olor extraño. No puedo negar que, al ver tanta tristeza en las personas presentes, me contagié y también me puse triste. Empecé a sentirme culpable por no haber aceptado la propuesta de Pedro. Realmente, en nada me afectaba casarme con un muerto, pues yo no creía en ese tipo de rituales, que eran, por demás, extraños. Pensé que, por lo mismo, no me podía afectar. Sin pensarlo mucho, me acerqué de nuevo a Pedro para decirle que si aceptaba, me casaría con su hermano. Solo le pedía que todo fuera en privado, no quería testigos, solo sus padres y hermana. El ritual se hizo por la noche. A mí me pusieron un vestido blanco que había pertenecido a la madre de Pedro. Entre mis manos pusieron un ramo de rosas blancas y la ceremonia comenzó. Un hombre de ascendencia asiática empezó a decir unas palabras a las que no les puse mucha atención. Solo recuerdo el final, sus últimas palabras fueron hasta que la muerte los una. Sin imaginar en lo que me estaba metiendo, di el sí. Me acerqué a ver el rostro de Alfredo, se veía más delgado que la última vez que estuve con él. Estaba arreglado, el color pálido de su piel era evidente y tenía sus manos unidas sosteniendo una extraña flor de color negro. La madre de Pedro se acercó para abrazarme. Sus palabras me confundieron un poco, me dijo bienvenida a la familia. Realmente, no me parecía que fuera a ser parte de ella, al contrario, pensaba que era la última vez que los vería. Mi relación con Pedro mejoró mucho. No volvió a hacer lo mismo que antes, notaba en él cierto respeto. Creo que se debía a que me consideraba su cuñada. En cambio, yo solo les hice un favor y me olvidé de que tuviera un compromiso con ellos. Todo se fue complicando cuando me ofrecieron un nuevo trabajo en una universidad. La propuesta era buena, por lo que no dudé en irme a trabajar allí. Fui con mis compañeros de trabajo a un bar como forma de despedida. Pedro también fue con nosotros. Mientras bebíamos algunas copas, como no estaba acostumbrada a hacerlo, empecé a sentirme mareada y borracha. Fue cuando Pedro se acercó para decirme que debía darme mi lugar y comportarme dignamente, ya que Alfredo me veía todo el tiempo y que recordara que estaba casada. Nunca creí que Pedro me fuera a decir eso, y mucho menos delante de mis amigas. Mis compañeras lo alcanzaron a oír y me cuestionaron por no haberles contado. Les comenté que era algo sin importancia,
pero no pude continuar hablando porque sentí como si alguien me jalara de los cabellos y me obligara a sentarme. Miré hacia todas partes sin conseguir ver quién me había jalado. Mis compañeros de trabajo se me quedaron viendo confundidos. Ellos tampoco entendieron lo que Pedro me dijo ni lo que sucedió. La reunión se volvió incómoda y, al poco tiempo, nos marchamos. Quise irme con mis amigas, pero Pedro me tomó del brazo y me subió a su auto, diciéndome que le debía respeto a su hermano y que, si yo no lo entendía, él se encargaría de hacerlo. Por la sorpresa de la reacción de Pedro y por los tragos que había bebido, no supe cómo reaccionar. Me quedé callada tratando de entender lo ocurrido. Pedro me bajó del auto, ya más tranquilo. Quiso acompañarme hasta mi departamento, pero no quise. Casi cayéndome, logré entrar. Pedro se quedó parado, atento a lo que hacía. Al entrar al departamento, sentí un aire frío que me hizo tropezar. Mi compañera de casa estaba con una amiga, ellas me ayudaron a levantarme. Creí que todo era porque había bebido de más, pero al darme cuenta de que varios objetos se habían caído y roto, como un cuadro al lado de un florero con flores frescas cuya agua se derramó en el piso, me sentí avergonzada, pensando que yo había causado el desastre. Sin decir nada, me fui a mi habitación y, vestida, me quedé dormida. A los pocos minutos, un susurro me despertó. Escuché la voz de un hombre que me llamaba por mi nombre. Me desperté confundida. Estaba boca abajo y vi la hora, eran casi las 4 de la madrugada. Creí que todo era producto de un sueño. Me levanté para ponerme mi pijama y poder dormir. Solo encendí la lámpara de mi habitación, que apenas iluminaba el cuarto, pues era una luz amarilla y tenue. Con mucho sueño, empecé a buscar en la cómoda mi pijama. Mientras aventaba la ropa, además de mi sombra, otra más se formó en la pared. Era una sombra, sentada en una silla. Salí del cuarto muy asustada, el susto me bajó hasta la borrachera. Me quedé en la sala sin saber qué hacer, tenía miedo de entrar de nuevo a mi cuarto. Empecé a escuchar un sonido que no alcanzaba a distinguir. No sabía de qué se trataba, pero me daba miedo. Quise despertar a mi compañera de vivienda, pero ¿qué le iba a decir? Me quedé pasmada sin saber cómo reaccionar. Para ese momento, aquella sombra oscura se fue haciendo visible. Pude ver una figura que se asemejaba a Alfredo. No pude quedarme en el departamento, salí horrorizada y temblando de miedo. En el piso de arriba tenía unos amigos con quienes mantenía una muy buena relación. Subí por las escaleras, tropezando, hasta llegar a su departamento. Miraba todo el tiempo hacia las escaleras, pensando que en cualquier instante vería el espíritu de Alfredo. En cuanto mi amigo me abrió, entré sin decir nada. Me asomé por ambos lados del pasillo, pero no había nadie. Cerré la puerta y me abracé a Felipe. Le pedí que me ayudara. Le conté todo sin muchos detalles, solo lo indispensable para que entendiera lo que estaba pasando. Aún no terminaba de explicarle cuando 3 golpes en la puerta me hicieron saltar y correr detrás de mi amigo, rogándole que no abriera, ya que podía ser él. Felipe estaba confundido, no entendía lo que me pasaba ni tampoco quién podía ser la persona que estaba tocando. Sin escucharme, abrió la puerta, pero afuera no había nadie, solo unas flores de plástico en el piso. Aterrada, me puse a llorar por la desesperación, ya no quería regresar a mi departamento, pero tampoco tenía a dónde ir. Le pedí a Felipe que me dejara dormir esa noche ahí. Él dijo que sí, pero notaba que no me creía, me miraba como si fuera una loca, pero tampoco me hizo ninguna pregunta. Me llevó una cobija y una almohada. Me acosté en el sofá de la cama. Felipe se disculpó, diciéndome que al día siguiente tenía que levantarse muy temprano a trabajar. Se fue a su habitación, mientras que yo seguía temblando de miedo. A cualquier sonido que oía, me levantaba del sofá, esperando ver aquella sombra siniestra. Ya no sucedió nada aquella noche, a excepción de que tuve un sueño vívido.
En un rato en el que me quedé dormida, pude ver a Alfredo en mis sueños. Se veía sano, podía caminar y me extendía su mano, diciéndome que siempre estaría a mi lado, esperando el día de mi muerte para caminar juntos en la eternidad. Desperté sudando frío, y un fuerte escalofrío comenzó a estremecerme al darme cuenta de que seguía en el departamento de Felipe. Me fui tranquilizando, queriendo convencerme de que todo había sido un sueño. Tenía mis dudas porque vi de nuevo las flores que Alfredo llevó en la solapa de su saco cuando estuvo en el ataúd. Ya no quise darle más molestias a mi amigo, traté de hacer el menor ruido posible, recogí mis zapatos y me fui a mi departamento. Al abrir la puerta, mi compañera de cuarto me recibió muy asustada, diciéndome que había algo raro en mi habitación. Se escucharon muchos ruidos durante la noche, pero no se atrevió a entrar, solo quería advertirme para que tuviera mucho cuidado. Con cuidado, abrí la puerta de mi habitación. Al interior, todo estaba en completo desorden, como si alguien estuviera buscando algo y a su vez tirando todo. Incluso la ropa de mi closet se encontraba tirada en el piso, mi perfume y todos los envases de cristal estaban rotos. Me senté desesperada en la cama, tuve la sensación de que alguien se encontraba muy cerca de mí porque sentí su respiración en mi nuca y pude ver cuando el colchón de mi cama se hundió de un lado, como si alguien se sentara. Comencé a respirar con dificultad. Luego oí que pronunciaban mi nombre. Quise salir del cuarto, pero la puerta estaba trabada. Le grité a mi compañera para que me abriera, pero ella parecía no darse cuenta de que la necesitaba. Pude abrir la puerta y me salí corriendo del departamento. Ya afuera del edificio, le hablé por teléfono a Pedro. Mientras hablaba con él, miré a mi departamento. Fue terrorífico ver una sombra en la ventana. En cuanto Pedro me respondió, se dio cuenta de mi miedo. Le dije todo lo que había ocurrido y que necesitaba que me ayudara. Yo no podía vivir con horror todo el tiempo porque él me acechaba a cada momento y no sabía qué hacer. Pedro me pidió que me reuniera con él y su familia para, entre todos, tratar de entender lo que sucedía y ver la manera de que el alma de su hermano pudiera descansar en paz, porque para ellos tampoco era bueno saber lo que pasaba. En cuanto vi a los padres de Alfredo, les reclamé. Les pregunté por qué me habían hecho eso, ya que de haberlo sabido jamás hubiese aceptado. Sus padres se veían muy afectados, me pidieron que me calmara y me dijeron que eso jamás había sucedido. Sabían que al momento de que yo muriera, Alfredo, como mi esposo, me iba a estar esperando en la entrada del más allá. Pero lo que pasaba también los había tomado por sorpresa. Llamaron al sacerdote para que los ayudara. El mismo hombre de origen asiático que nos casó llegó a los pocos minutos. Él llevaba una serie de instrumentos musicales extraños y una fragancia que era la misma que el día del funeral de Alfredo. Con un triángulo al que lo golpeaba con un tubo, empezó el ritual. El instrumento hacía un sonido vibrante y agradable, todo lo hizo a mi alrededor. Así estuvo por más de una hora. Después dijo que el alma de Alfredo ya podía descansar en paz. Yo no sentí nada distinto, la verdad era que no creía en todo lo que hizo aquel hombre. Me fui de aquella casa con la esperanza de que realmente funcionara el ritual del sacerdote. Tenía muchas dudas, traté de tener fe, de creer en sus creencias desconocidas, pensando que, si lo creía, todo iba a ser posible. Durante un tiempo, pude estar tranquila. Con el paso de los días, el espíritu de Alfredo se fue alejando, creyendo que de verdad todo había resultado. La noche anterior empecé a tener el mismo sueño con Alfredo y encontré de nuevo las flores en mi cómoda. No he visto su sombra que me siga a todas partes, pero tengo mucho temor de que él poco a poco se vaya mostrando. Sin creer en las brujas ni en supersticiones, me he acercado a una de ellas para que me ayude, pero no sé si realmente vaya a servir. Hay algo que me quita el sueño y me mantiene todo el tiempo con una angustia horrible. Quizás sea verdad que al momento en que muera, Alfredo me estará esperando en el más allá. La señora vidente que me está ayudando me dijo que eso no era posible,
pero tengo miedo de que todo lo que me dijeron los padres de Alfredo sea verdad. Comunidad de relatos de terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 19,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.